Y haciendo Sana Sana, lo que hemos dejado también picando en el tintero fue un tema muy importante que tiene que ver también con los bebés no nacidos, la experiencia en el útero, desde la gestación. Y hay una terapia muy interesante de la que Luis escapó, y yo quiero que también continuemos un poco ahondando en estos temas, porque no solo estamos rompiendo paradigmas, sino también estamos brindando como una voz tal vez un poco disonante a lo que vemos por todos lados, a lo que escuchamos en todas partes. Y es que el tema de la terapia Gestalt también es como un poco malinterpretada. Contame bien cómo funciona esto. Una vez una señora me dijo, la terapia gestal, eso es cuando las mamás van a tener a su hijo, ¿no es cierto? Y yo me reí y le dije, no tiene nada que ver con la palabra gestación, no es ese gestar. Gestalt en realidad viene tomado de una palabra en alemán, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero en alemán se dice Gestalt, que significa imagen o figura. Y entonces, la idea sobre la que trabaja la terapia Gestalt o Gestalt es en que para que nosotros avancemos en nuestro despertar de conciencia, aprendamos a leer correctamente esta imagen o esta figura que se nos está presentando, digamos, en este tiempo en el que estamos existiendo, y que aprendamos a leer las cosas que nos están sucediendo tal como son. Ay, me encanta. Que es dificilísimo, puede sonar así muy facilón, sí, ¿no es cierto? Pero en realidad total. leer las cosas tal como son es dificilísimo. Voy a poner un ejemplo muy didáctico para representar los 4 estados por los que transcurre cualquier fenómeno que pasa por mis radares, es decir, que pasa por mis sentidos. Claro, o sea, así como podemos leer el tarot, podemos hacer terapia Gestalt. Exacto, miren, la idea es que lo primero que sucede en mi sistema nervioso cuando yo experimento algo, digamos, en el espacio físico, es que yo percibo. Ese es el primer estado, ¿no es cierto? Yo voy a percibir a través de todos mis sentidos. Entonces yo estoy percibiendo en este momento a una persona que asiente, estoy percibiendo también mediante el oído, estoy percibiendo el aire acondicionado que hace... Percibo con el olfato, percibo, por ejemplo, que la silla está... Y el 3D no, porque también el oído nos ayuda con el 3D a saber de dónde viene el sonido. Exacto, entonces esa es como la primera fase, ¿no es cierto? Yo estoy percibiendo. ¿Qué sucede? A todo lo que yo percibo, y esto nos sucede a todos, nadie está exento de esto, a todo lo que yo percibo le aumento una historia en base a mis experiencias pasadas, pero es algo del cerebro, en base a todo lo que nos ha ocurrido, exacto, ¿no? Sí. Entonces la percepción nunca se queda por sí sola. Como yo necesito significarlo al mundo para poder transitar en él, entonces, por ejemplo, cuando yo estoy observando que mi interlocutora tiene una ligera sonrisa y un movimiento ascendente, entonces yo significo eso en mi mente y digo, ella está aprobando las cosas que yo estoy diciendo. Me siento entonces aceptado, es decir, no me siento rechazado ni me siento negado. Diferente, por ejemplo, de si yo estuviera conversando con Lía y Lía tuviera una postura, exacto, ¿no? Yeah. Entonces yo estoy percibiendo, porque tú no me has dicho nada, ni me has dicho estoy de acuerdo, me gusta, ni me has dicho odio lo que dices, ¿no es cierto? Pero nada más tu postura, mi percepción la lee y mi imaginario construye una historia alrededor de eso. Completa los blancos. Entonces, exactamente. Entonces, hasta ahí tenemos 2 de las 4 fases, que son percibo y luego imagino, le aumento algo a eso que percibí. Es rellenar los blanquitos. Lo siguiente, lo que continúa es que yo siento, a partir de la historia que me conté, yo empiezo a sentir algo. Y ese algo, si bien la historia no necesariamente es real, es decir, yo estoy imaginando algo y no lo he corroborado, no le pregunté a ella si está de acuerdo o no, simplemente me lo estoy imaginando. Pero luego lo que yo sentí, eso ya es real, aunque esté basado en algo que no era verdadero, pero mi sentimiento ya es real. Y ese sentimiento luego deviene en mi acción, es decir, yo voy a actuar acorde a lo que yo sentí. Entonces, ¿qué nos dice la terapia Gestalt? Que nuestro sufrimiento nace ahí, es decir, muchas veces yo me estoy contando historias
que son completamente erradas, ¿no? Ay. Y estoy sufriendo y voy por la vida así, avanzando así, entre tropezones y tropezones, pero en realidad tiene que ver con cómo estaba percibiendo y leyendo yo las cosas. Entonces, es que, ¿sabes qué? Ahora entiendo, o sea, bueno, no sé, tal vez vos me vas a corregir a ver si es o no, si cabe dentro de esto, pero el tema es que cuando hablamos de contarnos historias, ¿no es cierto? A mí me ha pasado que, o sea, he tenido parejas que me quieren contar a mí lo que yo he hecho, ¿me entendés? Que según ellos están seguros, pero no tienen pruebas, tampoco dudas. Y yo digo, pero yo estuve ahí, yo te puedo contar, digamos, créeme a mí, digamos, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver con esto también, o sea, porque capaz lo hacían de mala gente, o capaz lo estoy juzgando mal también, digo, de repente es como un tema en la cabeza donde están haciendo como mucha suposición sobre algo para darlo por Lo que cierto. pasa es que muchas veces necesitamos, entre comillas, necesitamos ese recurso para liberarnos por ahí de alguna realidad. Que no les gusta. Exacto, de alguna situación que sea muy desagradable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver por ahí qué era lo que estaba tratando de tapar esa pareja que inventaba esa historia, porque la otra opción le dolía mucho más. Claro, que yo pienso que, no sé si se lo inventa, pero que se lo creía, digamos, ¿no? O sea, es como que sí quería que esa fuera la versión, porque tal vez, como decís, la otra versión no le daba satisfacción, porque al final es fácil poner el juicio sobre el otro y que el otro tenga la culpa. En esa construcción, viste, que nos han hecho, donde todos creemos que las cosas se dividen entre quién tuvo la culpa y quién no, porque esa es la construcción alrededor, o sea, hay un choque y bueno, quién tiene la culpa y quién no, digamos, ¿no? Entonces al final siempre se habla de culpa y por eso que hace un rato yo te contaba, no es que no hay bueno ni malo, sino es experiencia, es más me gustó o no me gustó. Correcto. Como para ir al fondo de esto, porque yo sé que es bien profundo y lo vamos a ir destripando contigo. Pero el tema es que cuando hablamos de bueno o malo, nosotros lo que estamos haciendo es juzgar. Claro. Entonces cuando juzgamos, y también en una situación donde nos vamos a ver juzgados, entonces yo prefiero, en vez de hablar de responsabilidad, prefiero hablar de culpa, así me libero, ¿no? O sea, me libero del castigo, me libero de tener que pedir perdón y más bien yo exijo que me pidan perdón. Sabiendo que al final de cuentas eso tampoco funciona. Yo luego te voy a contar unas cosas ahí que tengo, pero básicamente entender que cuando viene una persona que me quiere contar a mí las cosas que yo hice, ¿no es cierto? Con tanta certeza, sin pruebas, pero sin dudas, entonces yo no sé, mayormente ya ni discuto. Antes daba explicaciones, yo era dueña de explicaciones, ¿entendés? O sea, es como que no solo yo, ya lo descubrí cuando después ya aprendí un montón de cosas estudiando y curioseando, pero dándome cuenta que en consulta las chicas vienen con lo mismo. Es como que doña explicaciones. Entonces, estamos siendo manipulados muchas veces y creo que para eso nada más sirve el tema del juicio, para que nos manipulen mejor. Entonces, ¿vos cómo lo ves este tema? Porque ya desde la terapia Gestalt que te obliga a observar, digamos que cualquier persona podría estar haciendo terapia Gestalt si está observando. Sí, no? Bueno, hay muchos más pasos porque no es fácil, sobre todo para una persona que no entendió todavía por dónde observar. Exacto, ¿no? Dos cosas que son muy importantes en todo el proceso de la terapia Gestalt son, primero, integrar, ahora voy a explicar lo que significa, pero primero integrar y segundo, resignificar. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con integrar? Pasa que muchas veces cuando existe algún elemento, no necesariamente físico, puede ser algún sentimiento, alguna emoción que es desagradable, lo que naturalmente tendemos a querer hacer es distancia, es decir, rechazarlo, ¿no? Y voy a utilizar un ejemplo para referirme a cómo rechazarlo es mi peor condena, es decir, yo me estoy esclavizando perpetuamente si es que pongo esfuerzos sobrehumanos por rechazar y rechazar. El ejemplo, digamos que en este edificio donde hay departamentos, hay un vecino, que por algún motivo me cae mal y lo odio y le tengo así, ¿no? Puede ser como que sus perros mean todo el pasillo, no lo limpian y me da así una piña en la cara cada vez que salgo. ¿Cuenta? Bueno, entonces... Para mi vecino. Si yo preservo, si yo me agarro con uñas y dientes
de ese odio, entonces me convierto, él lo sepa o no, yo me convierto en su esclavo, ¿no es cierto? Cada vez que yo salga de mi departamento, yo voy a estar pendiente, ay, pero ojalá ahí no me lo pille, me lo voy a pillar, me va a fregar el día, y ya me lo fregó, y por ahí ni siquiera me lo iba a pillar. El tipo ni siquiera necesitó aparecer para estar en mi cabeza, ¿no es cierto? Y arruinarme el día, ¿no? Como que le estoy echando la culpa a él. Exacto. La responsabilidad de mi vida. Y yo le otorgué poder a él sobre mi estado de ánimo, sobre mi bienestar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el ejemplo contrario, o en realidad, digamos, la potencial solución, y esta es una anécdota real, me pasó, ¿ya? Voy a cuidar de tomar nota. Yo no me enorgullece decirlo, pero a veces cuando manejo también me enojo, así un poquito como el tipo que acaba de pasar tocando bocina. Todo el camino. No tanto, pero sí, a veces me enojo, y a veces cuando me enojo y pienso que tengo la razón, a veces vocifero o hago gestos, digamos, así poco cordiales, ¿ok? No siempre soy este angelito que ven acá. Nunca, no siempre es tan buena gente, así que no lo provoquen. Entonces, les cuento, es peligroso este señor. Hubo una oportunidad, yo estaba yendo al gimnasio y entonces estaba manejando y un tipo medio se me cierra y yo me enojo, entonces quiero alcanzarlo a nivel de las ventanas, y cuando lo estoy alcanzando así ventana con ventana le hago así un gesto, ¿no? Besito. Ni siquiera digamos, dije alguna palabra, pero hice un gesto agresivo hacia él, ¿no? Así como diciendo que pelotudo o algo así. El italiano. Bueno, la cuestión es que continúo entonces. Llego al parqueo del gimnasio y el auto del tipo también estaba yendo, no solo al mismo establecimiento, al mismo gimnasio, ¿no? Y entonces lo siguiente que sucede dentro mío es que como ya me bajó esa furia, ¿no es cierto? Como ya me bajó otra vez. Me asusté, dije ya iba a traer algo para vos que te bajó. Cuando ya me bajó ese enojo, me empiezo a sentir mal. Me empieza o sea, digo, pucha, y si, no sé, si el tipo realmente estaba pasando por un momento difícil o algo así, y yo ahí insultándolo, qué sé yo, y además, como identifiqué que él va a ir al mismo gimnasio al que voy a ir yo, entonces reconozco que ahora, si no hago algo al respecto, ahora yo también voy a vivir esclavo, como el ejemplo que decía de la persona que yo odio, es decir, cada vez que vaya al gimnasio voy a estar preocupado de si me lo pillo y el tipo sigue enojado, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que atiné a hacer fue, mi orgullo lo doblé así en 6 partes. Lo planché. Lo metí al bolsillito de atrás. Boludo, mami, que dejó me acerqué voy a rellenar eso. Al señor y le dije, quiero pedirte disculpas. Le dije, lo siento mucho. Me comporté como un idiota y no era necesario. Y el tipo, de manera muy cordial, agarró y me aceptó las disculpas y me dijo qué caballero y qué sé yo. Se saneó la cosa. Pero a eso me refiero, digamos, utilizándolo como ejemplo, a eso me refiero con integrar, ¿no es cierto? Claro, es decir, aquel fenómeno que está sucediendo y me desagrada, la solución no está alejándome de él, porque no hay distancia suficiente como para que desaparezca de mi vivencia en este plano, ¿no? Es hacia adentro, es integrando. Claro, y me interesa mucho porque cuando hablas de integración, o sea, a mí a veces me hace ruido cuando, por ejemplo, hablan del ego. O sea, acabo de decir, bueno, integrar, pero para la acción que tomaste vos tuviste que ser como muy humilde. Sensato, sí, pero también sensato, creo, más que humilde, porque la gente cuando te pide humildad, perdón, creo que lo que entiende por humildad es sumisión, y están equivocados en muchos aspectos ahí. Entonces, es como que tenés que ser sumiso o pobre. Eso es humilde, ¿viste? Como que después lo vamos a tocar sí más adelante. Pero el tema es que cuando hablemos de permitirle al otro tener la oportunidad de conocernos mejor, creo que también eso es de valientes. O sea, el hecho de que vos podés ser asertivo y acercarte a una persona donde decís, pucha, yo fui el que metió la pata, puta, soy hermano, soy hermano de los varones, ¿no? Entre minas eso no podría pasar tan fácilmente. Pero igualmente vamos a seguir hablando de todos estos temas en el siguiente episodio. Así que nos vemos y escriban, ya saben, comentarios, todo oídos.